¿Qué tal? Nosotros vamos a hablar un poquito sobre el proyecto de evaluación de la efectividad de chatbots de inteligencia artificial en la comunicación, generación de confianza y percepción del público general en entornos digitales. Nosotros somos el equipo 1072D, conformado por Fernanda, Will, David, Ovidio, su servidor Jorge y Carlos. ¿Cuál es la motivación de nuestro proyecto? Bueno, principalmente son las limitaciones en interacción y confianza. Todos hemos participado o hemos utilizado este tipo de herramientas, ya sea con compañías de telefonía, bancos e incluso para cotejar información o alguna duda que tenemos, ¿no? Pero pudimos identificar que existen ciertas brechas entre estas herramientas y la experiencia real del usuario, enfocados por supuesto a la calidad de atención y que para ciertas edades o para cualquier tipo de usuario puede llegar a generar frustración. ¿Cuántas veces no hemos tratado de contactar al banco y estamos hablando con una inteligencia artificial en la página y simplemente nos hace preguntas muy básicas para terminar hablando con alguien, ¿no? Y la sensación de que perdemos el tiempo está ahí. Entonces, son oportunidades. Básicamente hemos identificado que hay oportunidades para generar chatbots más humanos y empáticos que generen la experiencia del usuario, por supuesto haciendo un análisis crítico y diseñando herramientas o un mapa o una estrategia centrada en el usuario, considerando las herramientas actuales, buscando esa personalización dependiendo del sector. Para el planteamiento del trabajo se pueden identificar diferentes puntos clave. Quizás el más importante habla del problema identificado, donde pudimos detectar que la automatización y el procesamiento del lenguaje tiene carencias con relación a la empatía, personalización y comprensión contextual, ya que estas herramientas no son del todo eficaces en muchos casos. La metodología del proyecto que estaremos utilizando implementa herramientas de análisis cuantitativo y cualitativo, o sea, encuestas estructuradas y entrevistas semiestructuradas. La estructura planea que tenga una duración aproximada de 6 meses y que el equipo esté conformado entre 4 y 6 integrantes con personas con conocimiento en IA, desarrollo, análisis de datos y coordinación. En general, algunas fases puede ser investigación y diagnóstico, diseño del modelo, desarrollo de un prototipo, validación con usuarios y documentación final. Esta última quizás la más importante. El sector que se estará analizando o los sectores analizados pueden ser atención al cliente, venta de productos, de boletos, soporte técnico. Como lo mencionábamos con anterioridad, este, estas herramientas pueden llegarse a utilizar en diferentes sectores, ya sea bancos, boletos, puede ser incluso para buscar información, soporte técnico quizás es la más común. Las variables clave de análisis es la claridad de las respuestas, la empatía, satisfacción y confianza. Obviamente ligando la empatía y la confianza con relación a la claridad y satisfacción. Creo que estos empares están muy ligados y pueden llegar a tener una relación directa entre ambos. Las limitaciones tecnológicas actuales, obviamente, es considerar la dificultad para interpretar emociones. Estas herramientas evidentemente intentan o ni siquiera lo intentan. Eh, También cuentan con ciertos riesgos de respuestas inexactas. Por ejemplo, estás hablando a lo mejor con un banco y tú crees que la información que te proporcionó es correcta y te das cuenta a largo plazo que no era así, o a largo o mediano plazo puede ser. Y esto puede generarte problemas económicos, ¿no? O algún problema con el banco que tenga una repercusión económica. Entonces puede ser muy grave. Y por supuesto, también podemos hablar del desafío en protección de datos. Creo que está un poco ambiguo ese tema y no hay suficiente información al respecto. En esta sección podemos presentar el contexto y justificación del estudio para nuestro proyecto. Es importante considerar la evolución de la atención al cliente. No podemos avanzar sin entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Siempre nos acostumbraron a que la atención presencial era lo único o la mejor manera para solucionar los problemas. Con el transcurso de los años, esto fue cambiando a telefonía. Por supuesto, hubo una cierta resistencia y hasta la fecha, para ciertas personas existe una resistencia a este tipo de atención, por lo que acuden a sucursales, a tiendas físicas, entre otras. Entonces, quedó cierto rezago
en esta migración de la atención presencial a la telefonía, pero ahora estamos siendo obligados por el avance tecnológico a la migración a chatbots con inteligencia artificial, que por supuesto generan aún más incertidumbre y desconfianza. Con base a esto, muchos usuarios han reportado interacciones poco empáticas, sensación de hablar con una máquina o dudas sobre el uso de sus datos personales. Quizás la primera de ellas, la de interacciones poco empáticas, ya venía rezagada desde la telefonía. ¿Por qué? Porque no podemos decir que en todas las llamadas que hicimos de atención al cliente nos dieron la atención perfecta o fueron empáticos con nuestros problemas. Entonces, si ya de por sí era complicado, ahora con los chatbots aún más, que son robots prácticamente. De hecho, en el contexto actual del mercado, el 39% de las empresas ya están utilizando IA. Esto implica que para el 2030 se tenga un crecimiento proyectado del 33% más. Lo que está haciendo es prácticamente reemplazar o intentar reemplazar o va a intentar reemplazar la telefonía, que es algo que ha venido usándose los últimos años. Por supuesto que el éxito va a depender del factor emocional de la experiencia, que creo que no existe o es prácticamente escasa. ¿Cuáles serían algunas limitaciones actuales? Pues los sesgos en datos, las respuestas incorrectas y falta de coherencia contextual, que más o menos era lo que mencionábamos con la diapositiva anterior. En este apartado se presenta el diseño del proyecto de innovación tecnológica, donde se define el enfoque general del estudio y la forma en que se abordará la evaluación de los chatbots con inteligencia artificial en entornos digitales. Este proyecto surge a partir del uso cada vez más extendido de chatbots con inteligencia artificial en entornos digitales y de la necesidad de entender qué tan efectivos son realmente desde la perspectiva del usuario. Hoy no basta que un chatbot funcione correctamente, también es clave analizar si genera confianza y si la experiencia de interacción resulta clara y satisfactoria. A partir de este contexto, el proyecto se orienta a evaluar la efectividad de los chatbots en la comunicación digital, poniendo especial atención en la percepción y experiencia del usuario durante la interacción. Para abordar este objetivo, el proyecto se estructura como un proceso de análisis en varias etapas. Primero, se recopila información para este estudio como cuestionarios y entrevistas. Posteriormente, estos datos se analizan desde un enfoque mixto, lo que permite identificar patrones, percepciones y áreas de oportunidad. A partir de estos hallazgos, se detectan las principales limitaciones tecnológicas de los chatbots actuales y se evalúa el potencial de técnicas avanzadas de procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje automático. Finalmente, todo este análisis permitirá proponer recomendaciones de diseños orientadas a crear chatbots más efectivos y cercanos al usuario. Una vez definido el objetivo del proyecto, es importante explicar cómo se aborda el estudio y cuál es su alcance. Se trata de una investigación aplicada que no contempla el desarrollo ni la implementación de chatbots, sino la evaluación de sistemas existentes en escenarios reales de uso. Metodológicamente, el proyecto se desarrolla bajo un enfoque mixto, integrando análisis cuantitativo y cualitativo a través de encuestas, entrevistas y revisión bibliográfica. La muestra está conformada por más de 100 usuarios que han interactuado con chatbots en sectores como atención al cliente, ventas y soporte técnico. Este enfoque permite analizar la experiencia del usuario desde distintas dimensiones, combinando métricas medibles con hallazgos interpretativos y delimitando claramente el alcance del estudio a sectores específicos. El desarrollo del proyecto se organiza en 3 fases, que permiten avanzar de manera ordenada y asegurar la calidad de los resultados. En la primera fase, preparación y diseño, el objetivo es sentar las bases del estudio. Aquí se revisa la literatura, se seleccionan y adaptan escalas existentes y se diseñan los instrumentos. En esta fase también se lleva a cabo una prueba piloto que permite validar y ajustar los instrumentos antes de su aplicación. La segunda fase es la recolección y análisis de datos. Se centra en la ejecución del estudio. Se recaba la información directamente de los usuarios y se analizan los datos, con el objetivo de identificar hallazgos relevantes sobre la experiencia del usuario y el desempeño de los chatbots.
En la tercera fase, síntesis y formulación de recomendaciones, los resultados se integran y se interpretan de manera conjunta. Esto permite identificar las limitaciones tecnológicas y traducir los hallazgos en recomendaciones de diseño, que se documentan todo en el informe final. De esta manera, se cierra el diseño del proyecto de innovación tecnológica, dejando claramente definido cómo se desarrolla la investigación y cuáles son los entregables que respaldan el proyecto. En este tercer tema presentaremos el plan de trabajo y la estructura organizativa, la cual fue elaborada bajo un modelo funcional que permite coordinar de forma eficiente las actividades de investigación, análisis y evaluación tecnológica de los chatbots. Como vemos en la lámina, cada rol tiene responsabilidades claramente definidas, lo que asegura control de calidad, cumplimiento del cronograma y una adecuada gestión de recursos y de riesgos. Esta estructura garantiza que los resultados finales estén alineados tanto con los objetivos académicos como con los criterios de innovación tecnológica. En conjunto, esta estructura permite integrar conocimiento técnico, metodológico y estratégico para desarrollar chatbots más empáticos, eficientes y centrados en el usuario. En este diagrama de Gantt mostramos la planificación del proyecto de marzo a septiembre del 2026, organizado en tres fases principales. La primera fase, de preparación y diseño, se desarrolla entre marzo y abril e incluye actividades como revisión de escalas, diseños de instrumentos, pruebas piloto y plan de muestreo. La segunda fase, de recolección y análisis de datos, se ejecuta de mayo a julio. Aquí se realizan encuestas, entrevistas y los análisis cuantitativo y cualitativo, siendo la etapa más extensa y operativa de nuestro proyecto. Finalmente, en la tercera fase, de síntesis y recomendaciones, llevamos a cabo, entre julio y septiembre, la redacción del informe final. El cronograma permite visualizar responsables, duración, fechas clave y la secuencia lógica de las actividades, asegurando control y seguimiento del avance del proyecto. El presupuesto de nuestro proyecto se estructura principalmente en torno al recurso humano, que representa el costo más significativo con base en los tabuladores oficiales del instituto. Se consideran honorarios de 35,000 pesos mensuales para perfiles junior y 65,000 para senior, sumando un total de 3.9 millones de pesos en honorarios. Adicionalmente, se contemplan cerca de 700,000 pesos en equipos de licencias, infraestructura, servicios e insumos calculados por módulos mensuales completos. En conjunto, el proyecto tiene un presupuesto total de 4.6 millones de pesos aproximadamente, distribuido a lo largo de 7 meses conforme al flujo de efectivo programado. El proyecto se ejecuta mediante paquetes de trabajo claramente definidos, de acuerdo con el cronograma descrito anteriormente. Estos son diseño y validación de instrumentos, recolección de datos, análisis cuantitativo y cualitativo, síntesis de limitaciones y recomendaciones y reporte final. Procesos de gestión y control de proyecto basado en los chatbots de inteligencia artificial en su evolución continua. Es decir, que esto es bien importante porque a través de este control podemos medir la calidad del servicio de los chatbots. Hablando un poco de las gestiones de proceso y del control, estos son fundamentales para asegurar la ejecución ordenada y coherente de los procesos adaptados a los objetivos. Hablando del plan de calidad, podemos hablar de los procesos contractuales, organización y responsabilidades, comunicaciones y colaboraciones, gestiones de documentos y el aseguramiento también. El plan de calidad que definen los lineamientos y los procedimientos necesarios para garantizar que el desarrollo de los resultados cumplan con sus criterios metodológicos, técnicos y éticos, de acuerdo con la ISO 9000. La gestión de calidad incluye la planificación, el aseguramiento, el control y la mejora continua. En este proyecto orientado a la evolución de chatbot de inteligencia artificial es muy importante la confiabilidad de los datos.
es clave, la validez y la confiabilidad de los instrumentos también, y la consistencia de cada análisis. Ahora bien, gestión de riesgo. En la gestión de riesgo vamos a identificar los riesgos metodológicos, los riesgos tecnológicos y también los análisis evolutivos. En la gestión de riesgo, que comprende la identificación, análisis y evolución de las posibles amenazas que puedan existir en el proceso, así como la definición de las respuestas apropiadas. O sea que es hacer un estudio de todos los procesos que tenemos, donde hemos tenido errores, para poder plantear una solución y ver de qué manera podemos cambiar y hacerlo de manera correctiva en el momento de encontrar la dificultad. Las gestiones de riesgo comprenden también la identificación de análisis evolutivo de posibles amenazas, como la definición de las respuestas también de todos aquellos parámetros que nos pueden afectar en el futuro. Estas herramientas de control utilizadas para supervisar el alcance, el plazo, el costo y también la calidad y los riesgos. Estas herramientas permiten establecer un sistema de seguimiento que facilite la detención temprana de todas aquellas inconsistencias que no permiten fluir la información de manera adecuada. La gestión de control de proyectos garantiza que los resultados sean fiables, sean valederos y que también sean alineados con los procesos transparentes y de mejora continua, de tal manera que este proceso pueda llegar a ser supervisado y también validado, que los datos sean confiables de cada uno de los usuarios. Continuaremos hablando con la gestión de riesgos. Para esto se tiene el análisis y evaluación de riesgos, en los cuales los riesgos se analizaron según su probabilidad de impacto para priorizar su atención. A continuación podemos ver los principales riesgos o las principales clasificaciones, en los cuales tenemos los riesgos metodológicos y éticos, los cuales presentan un impacto alto porque afectan la validez del estudio. A continuación son los riesgos tecnológicos, los cuales tienen un impacto moderado, y los riesgos operativos muestran un impacto de probabilidad medio, lo que requiere seguimiento constante. Posterior a eso tenemos las estrategias de mitigación para los riesgos anteriormente mencionados. Para mitigar los riesgos metodológicos se realizará una prueba piloto y se emplearán criterios claros de muestreo. Para los riesgos tecnológicos se abordarán delimitando el periodo y las tecnologías analizadas. También identificará el chatbot usado por cada usuario. En los riesgos éticos se aplicará consentimiento informado, anonimato y transparencia. Y para los riesgos operativos se atenderá con un programa flexible y herramientas digitales, mientras que los relacionados con la percepción del usuario se mitigarán mediante triangulación de datos. A continuación hablaremos del monitoreo y control de riesgos. La gestión de riesgos no se concibe como una actividad puntual, sino como un proceso continuo que acompaña todo el ciclo de vida del proyecto. Durante cada fase se revisará el estado de los riesgos identificados y se evaluará la aparición de nuevos riesgos emergentes, especialmente durante la recolección y análisis de datos. El seguimiento se realizará mediante revisiones periódicas del avance del proyecto, contrastándose los hitos alcanzados con el plan de trabajo y ajustando las estrategias cuando sea necesario. Este enfoque nos permite mantener el proyecto dentro de las limitantes de alcance, tiempo y calidad establecidos. A continuación hablamos de la importancia de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es esencial en proyectos de innovación tecnológica debido a la incertidumbre asociada a tecnologías emergentes. Una buena gestión fortalece la validez ética y práctica del estudio y contribuye a generar resultados confiables y aplicables en contextos reales. En la parte final del proceso de progreso de gestión y control del proyecto,
tenemos las herramientas para el control del proyecto, las cuales son mecanismos, técnicas y sistemas que permiten supervisar, medir y corregir el avance de un proyecto durante su ejecución. A continuación se describen los conceptos y función del control del proyecto. Como primer punto tenemos lo que será la supervisión y medición continua, lo cual es el control del proyecto en el que monitorea y mide el avance para detectar desviaciones en tiempos, costos y calidad. Siguiente punto tenemos lo que es la detección y corrección temprana, en el cual identificamos cuellos de botellas y problemas con la finalidad de implementar acciones correctivas oportunas antes de impactos mayores. Como siguiente punto tenemos la trazabilidad y transparencia. Mantiene una trazabilidad clara del progreso, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas del equipo. Y por último tenemos lo que sería el mecanismo preventivo y correctivo, el cual garantiza el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de metas ajustadas a los criterios de calidad. Para finalizar lo que sería el proceso de gestión y control del proyecto, tenemos lo que serían las principales herramientas de supervisión y seguimiento para el control del proyecto. Como primer punto tenemos lo que sería el diagrama de Gantt, el cual nos permite planificar y visualizar actividades identificando dependencias y fechas clave para un seguimiento efectivo. Como siguiente punto tenemos la gestión del valor ganado, o EVM por sus siglas en inglés, Unit Value Management, el cual mide el desempeño real combinando alcance, tiempo y costo mediante indicadores clave como valor planificado, PV por siglas en inglés, costo real, AC por siglas en inglés, y el valor ganado, EV por sus siglas en inglés. También tenemos las herramientas complementarias que incluyen matrices de seguimiento, controles de entregas, KPIs, presupuestos y bitácoras para monitorear el proyecto. Y por último tenemos lo que sería la gestión documental e informes, lo cual consiste en el control de versiones y reportes periódicos para garantizar orden, claridad y apoyo a la toma de decisiones. ¿Qué tal? En conclusión, el presente trabajo permite establecer una base sólida para evaluar de manera integral la efectividad de los chatbots dentro de los entornos de la comunicación digital, enfocándose principalmente en su capacidad para generar confianza en la percepción que el público desarrolla al interactuar con ellos. A partir del planteamiento del proyecto, se identificó que el desempeño de un chatbot no depende únicamente de la precisión de sus respuestas, sino también de los factores clave como la claridad del lenguaje, la empatía percibida, la coherencia comunicativa y la satisfacción general del usuario. El desarrollo metodológico expuesto, mediante un enfoque mixto que combina herramientas cuantitativas y cualitativas, permite obtener una visión más completa del fenómeno, al integrar tanto datos medibles como interpretaciones relacionadas con la experiencia emocional y subjetiva del usuario. Resulta especialmente relevante debido a que la confianza en la inteligencia artificial convencional no se constituye solamente a través de resultados funcionales, sino también mediante la perfección, la cercanía, la comprensión y credibilidad en su interacción. Asimismo, el diseño del proyecto, apoyado en una estructura organizada por fases, entregables, control de calidad, gestión de riesgos de recursos, garantiza un marco de trabajo viable y replicable, lo cual fortalece validez en el estudio. Finalmente, se espera que los resultados obtenidos contribuyan significativamente a la comprensión del impacto real de los chatbots en la comunicación digital contemporánea, aportando criterios útiles para el desarrollo de sistemas conversacionales más eficientes, éticos y humanizados. De esta manera, esta investigación no solo representa una evaluación tecnológica, sino también un aporte estratégico para mejorar la interacción entre personas y los sistemas de inteligencia artificial en contextos cada vez más cotidianos y relevantes. Muchas gracias y es cuanto.